Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de la mente para, desde el psicoanálisis freudiano, responder a una pregunta que es fundamental. A ver, la aparición de un síntoma neurótico no es para nada algo que surja de la nada. Según Freud, es el punto final, la culminación de un viaje larguísimo y muy complejo que recorre nuestra energía psíquica, la libido. Para entender bien este proceso, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero veremos cómo es ese viaje de la libido, después los peligros que se encuentra, luego el conflicto que se desata y finalmente cómo todo eso desemboca en lo que llamamos un síntoma. Bien, empecemos por el principio. Freud describió el desarrollo de nuestra energía pulsional, la libido, como una especie de largo camino, un camino que empieza en la más tierna infancia y que debería culminar en lo que él consideraba su función normal en la vida adulta. Pero claro, ¿qué pasa cuando ese desarrollo no va como la seda? Pues es justo ahí, en esos tropiezos, donde empieza a escribirse la historia del síntoma. Y es que este camino no está, para nada, exento de obstáculos. Freud identificó dos peligros principales en este desarrollo psicológico. Vamos a verlos. Son la fijación y la regresión. El primer gran peligro es la fijación. A ver, para que nos entendamos, es como si una parte de esa energía libidinal se quedara, anclada, atascada en una fase anterior del desarrollo. No consigue avanzar del todo. La verdad es que Freud tenía una forma muy gráfica de explicarlo. Utilizó una analogía genial. Lo comparó con los pueblos que migran. Decía que es como si algunos grupos se quedaran por el camino, montando allí sus asentamientos, mientras la gran mayoría sigue avanzando. Y el segundo peligro, que está íntimamente ligado al primero, es la regresión. Esto ocurre cuando la libido, que ya había avanzado, se ve obligada a dar marcha atrás, a volver a uno de esos puntos donde se había quedado fijada. Y aquí la conexión se ve clarísima con otra de sus metáforas. Es como un ejército que, al encontrarse con un enemigo demasiado poderoso, lo más probable es que se retire a sus bastiones, a sus fortalezas ya establecidas. Pues lo mismo hace la libido. Cuando se topa con un obstáculo en el mundo real, se repliega a esos puntos de fijación. Ojo, y esto es muy importante, no hay que confundir regresión con represión. Son dos cosas distintas. La regresión, digamos, describe un movimiento de la energía hacia atrás. Es algo descriptivo. En cambio, la represión es un proceso psicológico, un mecanismo de defensa activo y dinámico. Es el acto de expulsar algo de la conciencia, de meterlo en un cajón bajo llave para no verlo. Vale, entonces ya tenemos el tablero preparado. Por un lado, una libido con puntos débiles, las fijaciones, y con tendencia a la retirada, la regresión. Pero, ¿cuál es la chispa que enciende la mecha del problema? Pues es la colisión de todo esto con el mundo exterior. Y aquí está la clave de todo. Para que se produzca una neurosis es necesaria una combinación de dos factores. Por un lado, una predisposición interna, que es la fijación, y por otro, un detonante externo, que Freud llamó frustración. Freud lo llamó una serie complementaria. La idea es brillante. Pensemos en una balanza. Cuanto más peso tenga uno de los factores, menos se necesita del otro para que todo se desequilibre y aparezca la neurosis. Cuando llega a la frustración, se desata una auténtica batalla interna. Por un lado, tenemos a las pulsiones libidinales, que, al verse bloqueadas, regresan y buscan una salida como sea. Pero por otro lado están las pulsiones del yo, las que se encargan de la autoconservación, que rechazan de plano ese retroceso por considerarlo infantil e inaceptable. Y es de esa guerra interna de donde nace la neurosis. Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos fuerzas chocan de frente? Pues que la mente encuentra una salida, una solución de compromiso. Es una solución ingeniosa, pero que tiene un coste muy alto. Y aquí está la genialidad del asunto. El síntoma no es la enfermedad en sí misma, sino que es una solución disfrazada. Es la manera que encuentra la libido de obtener una satisfacción alternativa, una que logre sortear la prohibición del yo. Este esquema lo resume todo a la perfección. Primero, hay una frustración externa, un no de la realidad. Esto provoca la regresión de la libido a un punto de fijación. El yo, claro, no acepta ese deseo regresivo y se genera el conflicto. El resultado final, la formación del síntoma, que es esa solución de compromiso, esa satisfacción sustitutiva. Para que todo esto quede aún más claro, vamos a ver un ejemplo potentísimo que usaba el propio Freud para ilustrar la pieza final de este puzzle, el papel que juega el yo. La historia va de dos niñas. Una es la hija del propietario, la de arriba, y la otra, la hija del portero, la de abajo. El caso es que ambas, en su infancia, participan en los mismos juegos de descubrimiento sexual. Bueno, pues la hija del portero crece sin que esto le afecte en absoluto. Para ella esas experiencias fueron algo natural, parte de la vida, y se desarrolla sin ningún tipo de neurosis. Pero el destino de la hija del propietario es completamente diferente.
Ella desarrolla una neurosis muy grave que le complica la vida, y cuando se la analiza, se descubre que sus deseos inconscientes siguen fijados, anclados a aquellos juegos de la infancia. Así que, la pregunta del millón es evidente. Si la experiencia fue exactamente la misma, ¿qué narices marcó una diferencia tan abismal? Pues la respuesta, según Freud, está en el desarrollo del yo. La educación y la crianza de la niña de arriba le inculcaron unos ideales morales y de pureza muy elevados, y claro, esos ideales chocaron frontalmente con sus impulsos sexuales, creando esa batalla interna patógena que la otra niña simplemente nunca tuvo que librar. Por tanto, la conclusión final es que un síntoma nunca es un sinsentido. Tiene un significado, cuenta una historia. La historia de un viaje, de un conflicto y de una solución de compromiso. Y esto nos deja con una última reflexión. Si el síntoma es una forma de comunicación, un mensaje cifrado, ¿qué está intentando contarnos sobre la historia oculta de una persona?